Hola, mi amor. Mira, nos quedamos aquí. Ahora, para hacer las llantas, lo que voy a hacer va a ser mover un poquito estas partes hacia la derecha, porque están muy adentro de nuestra cajita y me está estorbando. Bloqueo el eje en X y lo saco. Voy a hacerlo más delgado. Voy a escalarlo y voy a bloquear el eje X. Voy a moverlo otra vez hacia X para que quede un poquito centrado. Y voy a escalarlo otra vez, excluyendo el eje X, que es escalar, Shift X y lo muevo. Yo creo que un tanto ahí está bien. Seleccionando la cara de aquí, voy a sacarla un poquito más. Muy bien. Ahora, voy a hacer que no sea tan plano. Voy a agregar dos cortes, dos loops. Control R, muevo el scroll hacia arriba una vez, los añado, los escalo y ahí tengo esas llantitas más parecidas. Ahora, vamos a hacer lo mismo, casi lo mismo con este cilindro. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar el cilindro, voy a entrar a su modo edición, seleccionando la cara superior, vamos a ver un nuevo concepto, que es Inset, que es con la tecla I. El Inset lo que hace es como que escala, como que extruye la escala de una cara. Voy a extruirla hacia adentro, E y hacia adentro. Y ya tiene esta concavidad. Si yo quisiera que fuera mucho más curva, vamos a ver un nuevo término que es el bevel. Voy a seleccionar los vértices de un objeto y luego control B para hacer un bevel. Si yo subo el scroll, puedo añadir más geometría hacia ese bevel. Vamos a hacer lo mismo con las llantas en el ring. Selecciono su loop o selecciono la cara, me voy a vértices, control B, voy a quitarle aquí geometría y tiene un pequeño bevel. Ahora, se ve demasiado rudo con todas las caras muy mostradas. Voy a seleccionar el objeto, clic derecho y Shade Smooth. Dependiendo de la versión de Blender que tengas, si es muy nueva, te va a aparecer algo así como Shade or Smooth y va a aparecer un poquito mucho mejor. Si trabajas con una versión más vieja, yo trabajo con esta porque fue con esta con la que aprendí. Vámonos a esta parte donde está esto, bajamos Normals y le damos 60 por ejemplo. Vamos a activarlo otra vez. Y no se ve tan mal, pero sinceramente no se ve perfecto. ¿Cómo se añade, se corrige esto? Se puede corregir añadiendo algunos cortes. Ahí se ve mucho mejor. En este caso voy a añadir un pequeño inset a esta cara para que se vea mejor. Y aquí todavía se ve muy rudo esto. Voy a añadir otro corte aquí en el centro y voy a escalarlo un poquito, solo un poquito. Se ve mejor, se ve mucho mejor. Vamos a hacer lo mismo con este, un shade smooth y voy a añadir un corte hacia abajo y hacia arriba. Se ve mucho mejor. Voy a hacer lo mismo con esta. Primero voy a hacerle un bevel. Recuerda, selecciono el loop o la cara, control B. Voy a añadirle con un nivel de 2 subiendo el scroll. Clic derecho smooth. Voy a añadir un corte hacia atrás y ya está. Ahora vamos a trabajar en esta parte. Bueno, primero vamos a trabajar en esto que me está haciendo ruido no verlo así. Voy a entrar en el modo edición de este objeto y voy a seleccionar esta parte. La tecla G y la Y para crear esa curva y ahí casi está. Ahora vamos a trabajar en esta parte. Hay dos formas de hacerla, pero te voy a enseñar ambas. Vamos a entrar en modo edición de este objeto. Selecciono las caras. Selecciono esta cara. Giro.
Con Shift selecciono la otra cara como si fuera un archivo en una carpeta cualquiera. Voy a hacer un pequeño inset. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque si lo sigo escalando va a escalarlo de manera uniforme. Ahora voy a escalarlo en Z para darle ese tamaño. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y voy a moverlo en Z hacia arriba. Voy a oprimir la X y voy a eliminar las caras. Voy al 1 para seleccionar los vértices. Selecciono este, 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 F. Ahora puedo seleccionar los vértices. Selecciono nada más este. Veo que aquí tengo otra unión. Le doy a la F, la crea. Otra vez F, lo crea. Y F lo crea. F es para fill, para rellenar. Puedo seleccionar estos vértices. Y vamos a hacerle un bevel. Es normal que se cree toda esta geometría porque necesita puntos de agarre. Shade Smooth. Vamos a añadir un Over Smooth de 60. E insisto, estas cosas no se van a ver así en el render final. Yo los tengo por una configuración que tengo. Pero bien. Ahora, vamos a hacer un poquito más curvo estos. Me doy cuenta que nada más es de acá y de acá. De acá no se ve. Entonces selecciono este loop. Bueno, más bien este vértice, este otro vértice. Control V para un bevel. Y no me encanta cómo se ve. Vamos a añadir unos cortes para tener soporte. Ok, no se ve tan bien. Si no, en este caso lo que vamos a hacer, vamos a bajarlos. Vamos a meterlos un poquito. Si escalamos dos objetos, se va a escalar la distancia entre ellos. No hay que escalar más que eso. Voy a darle un Shade Smooth. Vamos a añadirle hacia 60. Y podríamos regresarle porque no se ve tanto por la cantidad de geometría que tenemos. Puedo añadir un corte y otro acá. Puedo añadir dos cortes así, escalarlos entre sí, en Y, perdón. Acuérdate que cuando escalas entre dos objetos, o loops en este caso, escalas la distancia entre ellos. Ajá. Hasta mañana, que descanses. Bye. Y ahora, vamos a añadir esta parte. Lo que voy a hacer aquí va a ser seleccionar esta plancha. Voy a añadir un corte. Siempre te va a añadir el corte a la mitad. Selecciono en la cara trasera, la extruyo y veo que tiene como que una curva, ¿no? En este caso lo que voy a hacer va a ser añadir dos cortes, seleccionar esta cara. Quizás si selecciono ambos loops, acuérdate que para seleccionar un loop es con Alt y para seleccionar otro loop Shift Alt, y voy a separarlos un poco. Voy a separarlos en el eje X, así que escalo en eje X y se mueven. Selecciono esta cara, la muevo en el eje Y y tiene esta parte. Ok, muy bien. Ahora, en el modo de vista sólida solamente vemos un material y una iluminación tenue, pareja. Por eso tenemos el wireframe, el sólido y el material preview y después el modo de renderizado. Si le doy a la Z y me voy al material preview, veo que tengo un material blanco. Este material es como si habláramos del sólido, pero con una luz poquito más intensa y general. Como tengo todos los objetos separados, no va a haber, casi todos, no va a haber mucho problema. Vamos a crear primero el material de esta. Bueno, de la cabina, que es más fácil. Me voy a esta parte que son los materiales y voy a crear uno nuevo. Voy a cambiar su nombre a blanco, por ejemplo. Blanco. Y si bajo un poquito aquí en Base Color, tengo
esta ranura que es para poder seleccionar el color. Voy a hacerlo un poquito menos claro, un poquito más orientado hacia... Ándale, así me gusta. Y a este vamos a añadirle un nuevo material que se llame... yo lo veo como rosa. Rosa. Si tengo una imagen de referencia también puedo seleccionar el cuentagotas y seleccionar un color de ese cuentagotas. Y lo toma. Si yo quisiera añadir el mismo color, pero que sea exactamente el mismo, lo que puedo hacer es, en vez de seleccionar en crear un nuevo color, puedo darle aquí y seleccionar los materiales que ya tengo creados. Y ahí está. Si no se ve la sombra como acá es porque te digo, porque hay una iluminación que es exactamente la misma. Ahora, yo voy a crear otro material en la capa de arriba, por ejemplo, crear, que se llame madera. Pero, si yo quisiera crear los relieves que tiene la madera, por eso te compartí la carpeta. Vámonos aquí a Shading y vamos a trabajar con los nodos. Lo que estamos viendo es el Principal VSDF, que es el nodo, bueno, el Material Output. Este Material Output hace que todo lo que pase antes se analice y se vea en el objeto. El Principal VSDF controla muchos parámetros, como el color base, el qué tan metálico va a ser un objeto, qué tan suave, qué tan rugoso va a ser un objeto, entre otros muchos características. El material que te compartí se llama material... Caray. Materiales PBR, que son materiales ya hechos. Todos estos términos te los voy a escribir. Si yo le doy a Shift A, justamente como cuando añado un material, un objeto en el viewport, voy a añadir un tipo de nodo. Vete a Search y vamos a escoger Image Texture. Vamos aquí a Open. Ve donde tengas tu carpeta. Primero vamos a seleccionar color. Fíjate que tengo un pivote de salida, un pivote de entrada. Derecha salida, izquierda es entrada. Color es amarillo, Base Color es amarillo. Voy a seleccionar el amarillo y voy a arrastrarlo y conectarlo. Fíjate cómo cambio y añadió ese material PBR. Lo que voy a hacer ahora, voy a alejar un poquito mi nodo, Shift D para duplicarlo. ¿Por qué lo duplico y no añado uno nuevo? Porque si lo duplico puedo seleccionar la carpeta y sin tener que buscar la carpeta otra vez me va a mandar donde ya estaba. Ahora voy con Roughness. Voy a añadir un nodo tipo RGB to BW de color a blanco y negro y voy a conectar el color al color y el value a roughness. Esto va a depender de qué tanta calidad vayas a descargar tu material. ¿Por qué? Ahorita como descargamos un material tipo 2K fue para que no pesaran tanto, pero hay materiales de 16K, o sea, es un chingo. Ahora, me refiero a esto porque cuando pasa así, va a ser mucho más realista, pero obviamente mucho más pesado. Ahora, duplicamos una vez más, le damos a la carpeta y seleccionamos normal, el valor normal. Vamos a añadir dos tipos de nodos, el normal map y el bump. Seleccionamos el normal map, lo unimos a color, normal to normal y normal to normal. ¿Esto qué hace? Fíjate que tenemos como que un pequeño relieve, como que una pequeña incidencia de luz. Esto va a agregar detalles sin que tengamos que agregar geometría. ¿Y por qué nos sirve esto? Esto nos sirve porque de esta manera no añadimos geometría y le damos un relieve a nuestras imágenes. Solamente que fíjate que es refleja mucho la luz. Para evitar que un material refleje mucho la luz, se cambia el valor specular. Vamos a bajarlo un poco. Ya no la refleja tanto. Si quieres que sea completamente asperoso, lo bajamos, o si sea completamente reflectivo, lo subimos. Depende qué tipo de material busques, un tipo plástico, un tipo metal. Fíjate cómo se ve la incidencia de luz. Pero como es un tipo de madera, digamos, recién tallada, yo la quiero un poquito
muy poco reflectiva. Regresamos a layout, nuestro espacio de trabajo. Y ahora, voy a añadir el mismo material acá. Ah, pero antes, se llama madera, bien. Voy a añadir el material madera, bonito. Y aquí voy a añadir material madera. Por eso fue que te mencioné que hiciéramos una instancia. Las modificaciones que se hacen acá se van a aparecer acá, como el material también. Pero vamos a añadir un material tipo metal. Este material vamos a crearlos nosotros. Regresamos a Shading y selecciono mis llantas, bueno, estas. Y voy a seleccionar únicamente las de acá, el tubo para crear el material tipo metal. Selecciono un loop, otro loop. Y ahora selecciono la geometría que se me creó acá, con tal de seleccionar todo lo que sería ese tubo. Si quieres seleccionar muchas cosas de una vez, puedes darle la tecla C y para quitarla, clic derecho. Como estamos acercándonos demasiado al zoom, sí va a ser un poquito más tedioso navegar en el espacio de trabajo. Aquí seleccioné dos demás. ¿Cómo lo hago para deseleccionarlos? Con la tecla Shift pulsada, les doy clic encima. Ahora, a lo que es el tubo de acá, voy a seleccionarlos con el loop, que acuérdate que es con Shift más Alt, para no deseleccionar lo que ya tengo acá. Y aquí en materiales, voy a crear uno nuevo. Lo creo, le doy su nombre, metal, y asignar. Fíjate cómo cambió de color. Te voy a enseñar a crear un material procedural. Un material procedural es aquel que se crea desde cero y se adapta a cualquier tipo de geometría. Con adaptar a cualquier tipo de geometría me refiero a que aquí se ve raro. Para eso tenemos este espacio, que es el editor de UVs. Pero te voy a enseñar en la siguiente clase porque eso está bastante complejo. Voy a añadir un... Únicamente voy a cambiar el color a gris. Y voy a subir Metallic. No, ningún material es completa 100% metálico. Voy a subir el Specular. Voy a bajar el Roughness. Y ya es reflectivo el material. Tiene esa reflexión de nuestro espacio. Ahora, regresamos a Layouts. E inclusive veo que el material madera no está tan oscuro como el de la imagen. Vamos a regresarnos a Shading. Selecciono cualquier cosa que tenga el material de madera. Arrastro este. Voy a añadir un material tipo Mix. Voy a cambiar de float a vector. Esto que cambiamos aparece muchos en las nuevas versiones de Blender. Voy a arrastrarlo a acercarlo acá. Fíjate cómo la conexión verde cambia a blanco. Y cambia la tonalidad. ¿Por qué? Porque está mixeando, está combinando entre el color del material PBR a esta entrada. Que podríamos añadir cualquier otro nodo con color para que se tenga esa combinación de materiales. Voy a bajarlo a un naranja. Voy a arrastrarlo un poquito hacia abajo. Quizás más rojo. Si yo quisiera ver bien mi referencia, acá, fíjate que es el mismo tipo de visor que el que tenemos atrás. Selecciono Reference, que es mi imagen de referencia. Y trato de buscar algo que sea parecido. Un poquito más oscuro, quizás. Más por acá. Sí, podría ser. Y ahora, este color rosa ya no me gustó tanto. Es más como... voy a poner un poquito más oscuro para que sea más visible. Muy bien. Ahora, debes tener muy en cuenta que la vista entre Material Preview y Render es muy diferente. ¿Por qué? Por la iluminación. Tú sabes que la iluminación es muy importante. Lo que voy a hacer ahora, voy a añadir un poquito más grande esta. Voy a cambiar a Render y voy a quitar acá la imagen, el tipo de material. ¿Por qué? Porque en esta imagen voy a trabajar con lo que se va a ver en cámara.
Voy a añadir una cámara, Shift A, Camera. Con el mouse en esta parte voy a darle al cero. Voy a acercarme un poquito, yo porque quiero que tenga los bordes muy al borde, valga la redundancia, porque me gusta trabajar con lo más que se pueda de imagen. Voy a N, View, Camera to View. Y ya puedo mover mi cámara con los mismos eh, gizmos de rotación, de transformación. Voy a ponerlo como yo quiera. Digamos que ahí. Ahora, voy a añadir unas luces. La luz principal que te enseñé es una luz tipo sol. Esta fíjate que si la muevo no se afecta, pero si la roto sí afecta. Voy a eliminarla. Es muy normal trabajar con las tipos Aria, es con la que también yo más trabajo. Apoyándome de los tipos de vistas que tengo, voy a mover y rotar las luces. Acá voy a modificar qué tanta intensidad quiero que tengan. Voy a poner unas tipo 40. Ok. Voy a poner otra por acá, voy a rotarla. Otra por acá estaría bien. Y voy a añadir unas más, pero abajo. Las duplico, roto. Puedo añadir otras por acá, rotarlas, iluminar por acá. Pues estoy tratando de fijarme que aquí quede bien. Quizás por acá. Quizás por acá podría añadir otra luz para que se vea un poquito más brilloso acá. Esa es la vista izquierda. Muevo mi luz. Sí, voy a bajarle la intensidad a la mitad quizás. No tanto. Un 33. Me gusta más. Y... Ajá, ahí tengo esta parte. Esto podría escalarlo un poquito más hacia Y. Las llantas podría hacerlas un poco más grandes. Entro en modo edición, las aristas. Selecciono esta parte. La escalo sin que se escale en X. Ahora sí un poquito menos. Escalo excluyendo el eje X. Pero antes de, estoy viendo que estoy modificando el tubo. Voy a añadir otro corte más por acá. ¿Para qué? Para que sea ese corte el que me diga, ¿sabes qué? Hasta acá. Voy a escalar. Ajá, escalo en X. Muevo. Ok. Sí, me gusta. Ahora, vamos a animar. Subimos un poquito esto. Voy a seleccionar todos los objetos que no tengan ningún modificador. Este tiene modificador. Sí, el mirror. Voy a aplicarlo. ¿Por qué? Porque... Ok. Me dice que el tipo de duplicado. Como ya tengo mi objeto, voy a quitar este. Voy a aplicar el modificador y vuelvo a hacer mi... ¿Cómo se llama? Mi instancia. Si yo tengo un modificador y quiero unirlo a otro objeto, se va a aplicar el modificador o se va a retirar dependiendo cuál sea el último objeto activo. Un objeto activo es cuando está en naranja. Fíjate que tengo seleccionados este están en naranja, están en una naranja amarilloso, porque ese es el objeto activo. Voy a seleccionar todo lo que tenga geometría y voy a dejar, yo en mi caso puedes dejar esta o esta como un objeto activo. Le damos control J, perdón, para unir todo. ¿Por qué sea este o este? Porque generalmente lo que se va a conservar va a ser el pivote, el centro del objeto. Por eso que sea este o este. Voy a mover el objeto para que sea una animación. Aquí en el timeline, en Cayenne, voy a seleccionarlo. La primera opción le doy en rotación, localización y escala. Voy a mover mi objeto en Y. Quiero que aparezca y desaparezca. Voy a darle la I ahí. Y fíjate que aquí se me añade un keyframe. Voy a moverme al frame 100. Voy a mover en Y hasta acá. Hasta que salga de la cámara. Y le doy a la I. Aquí voy a definir cuántos frames quiero que dure mi animación completa.
le doy el espacio y se mueve. Muy bien. Si yo me voy a esta parte donde están las opciones de render, puedo decir a mi cámara cuánto quiero que mida. Quiero una imagen cuadrada, quiero una imagen vertical, quiero una imagen 4K o quiero una imagen HD. Uy, no, 1920 por 1080. Hay dos tipos de modos de renderizado: Eevee o Cycles. Eevee es muy utilizado para videojuegos o para películas renders que no tengan la necesidad de una iluminación estrictamente realista. En Cycles sí te va a hacer una animación realista, una iluminación, perdón, pero fíjate cómo tarda mucho en previsualizar el render. ¿Por qué? Por lo mismo, por el tipo de iluminación. Si vas a trabajar primero trabaja en Eevee y luego puedes renderizar en Cycles, si es que la computadora te da el tiempo. Aquí, en las propiedades del render, si me bajo un poquito, puedo ver la cantidad de frames que quiero trabajar. Y aquí puedo ver dónde quiero guardar mi render. Vámonos aquí a Tren. Vamos a ponerle Eevee 1. Tipo PNG. Ajá. Le doy a la F12 para renderizar la imagen. Esperamos, va a tardar un poquillo. Y aquí estoy viendo mi render de Eevee. Le doy en Save As. Desktop. Aquí. Trend. Y voy a nombrar el render. Render Eevee 1. Ajá. Y Save As Image. Ups. Aquí. Quito la pestaña de render. Y ahora, si yo quiero renderizar en Cycles, tengo que irme aquí a Compositing, Use Nodes. Tengo que apartar un poquito este. Y aquí me voy acá. Aquí nunca me acuerdo bien. Primero tengo que cambiar el modo de render claro. Y me voy aquí a Denoisidad a Shift A. Voy a añadir un nodo tipo de noise. Y voy a conectarlo entre medias. Me voy a normal to normal, albedo to albedo. ¿Esto por qué? Porque va a evitar que mi render tenga mucho ruido. Esto es cuando quiera renderizar en Cycles. Voy a terminar de explicarte el renderizado, el video, y después renderizo una imagen en Cycles. Si yo quiero renderizar una animación, tengo que cambiar a FFmpeg encoding y tengo que quitar de Matroska a MPG4. Esa es la configuración para renderizar un video. Puedo renderizar de aquí en render image o animation, o aquí está el shortcut para renderizar imágenes con F12, para renderizar animaciones con control F12. No lo voy a renderizar porque no quiero que me tarde ahorita, me vale madres. Ok. Si voy a Cycles y me voy aquí a las propiedades de render, aquí arriba, perdón. Aquí esto es importante porque lo que hace pesado solamente a esta madre no es únicamente, perdón, la cantidad de iluminación que va a analizar, sino también si llegas a meter volúmenes como por ejemplo humo, fuego, cosas así, el programa va a decir, ¿sabes qué? Voy a renderizar capa tras capa tras capa tras capa para darle el realismo que tú quieres. Yo voy a modificar estos dos valores. ¿Por qué? Es importante que los tenga altos, sí, dependiendo qué tan realista lo quieras. Pero como no quiero que tarde una pinche eternidad, yo voy a darle 10 y voy a darle 2 nada más. Para este ejemplo, doy F12, voy para atrás y va a empezar a renderizar. Lleva primer paso de 2. Esto va a depender mucho de la computadora que tengas, el CPU
y si tiene tarjeta gráfica. ¿Va a tardar o va a ser rápido? Insisto, depende mucho. Y pues en lo que renderiza esto, es todo lo que tienes que saber como principio. Ya te enseñé a poner imagen, bueno, poner una cámara, a modelar, poner una iluminación, configurar tu espacio para un render. Y ya, sería todo como principio. Todavía falta ver más sobre los nodos, sobre las texturas, sobre las UVs y ver bien sobre animación. Porque solamente te enseñé a animar una posición. Así como te enseñé a mover un objeto de un punto A a un punto B, con la información que ya teníamos sobre la transformación, que es la tecla G en la localización, puedes animar la rotación con la R, animar la escala con la S. Y es eso, o sea, con que te aprendas esos tres comandos es muy, muy importante. Ah, ahora, ya está acabando de renderizar los pasos y ahora está renderizando el denoising que metimos. Porque si no, sí se llega a ver como que tiene un poquillo de ruido. Bueno, no sé si tú lo veas, pero yo sí lo veo. Este, es por eso que es importante el denoising. Y esto del 3D sí es un poco largo, sí es bastante. O sea, no es como operar a corazón abierto, ¿verdad? Pero sí, cuando le empiezas a agarrar práctica es cariño. Y también esto es de hacerlo práctica y práctica y práctica. No vas a aprender Blender, no vas a aprender 3D solamente viendo tutoriales. Tienes que hacer los tutoriales, tienes que hacer tus modelos, tienes que practicar tú para que te vayas soltando en el programa y vayas agarrando agilidad. ¿Va?